damos la bienvenida a nuestra amiga Estela Díaz. Hola, Estela. Estelita. Después de un largo tiempo, ¿no? Estuve de viaje, pero llegué justo porque a mí me gusta la comida, el lomo me encanta y prefiero la comida salada, así que me voy a quedar después a esperar que se termine. Está acompañada de Estela. Sí. Estamos con Claudia Vázquez Haro, que es presidenta, ¿no? De OTRANS, que es una asociación de travesti trans de la ciudad de La Plata. Y porque queríamos compartir con ustedes algo que se ha sancionado la semana pasada, que es una muy buena noticia, que es una ley que tiene la provincia de Buenos Aires que fija un cupo en los sectores de trabajo para las personas trans. Sí. Esto es inédito, creo. Claudia nos va a contar más precisamente cómo es, pero creo que es inédito. Me parece, por un lado, Argentina, destacar como introducción a esto que tenemos la Ley de Identidad de Género, que es una ley ejemplo mundialmente. Creo que hay 1 o 2 países nada más que tienen leyes parecidas y en algunos otros países del mundo están discutiendo a partir del modelo que de lo que se sancionó en Argentina. Pero creo que un paso más, porque decís, bueno, el derecho a la identidad, este concepto muy amplio que da esta legislación sin patologizar, sino desde reconocer cómo se perciben las personas para poder cambiar su identidad en el documento. Pero me parece que hay otras problemáticas sociales, económicas, laborales, pero con un trasfondo que es cultural, que viven las personas trans, que un paso más creo que es reconocer este cupo en el sector laboral. Así que, bueno, seguramente Claudia nos va a poder contar con mucha más precisión qué significa esto, ¿no?, para ustedes y qué expectativas tienen en torno a su implementación. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, como lo decía Estela, para nosotras esta sanción de la ley de cupo trans en la provincia de Buenos Aires, podríamos incluso desde el colectivo trans de la Argentina y de Latinoamérica y también del mundo, porque estamos en red, conectadas siempre con compañeras de otros países, la podemos situar incluso como la segunda conquista más importante después de la ley de identidad de género. Como decía Estela, es inédita esta ley, que fija el 1% de su personal público, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires y que obviamente ahora nosotros hemos aprendido, ¿no?, desde las organizaciones de la sociedad civil, en este caso de la comunidad LGBT, que involucra a lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, que bueno, que los derechos no son dádivas del Estado ni concesiones, sino que es el resultado de las luchas sociales de los sectores más desfavorecidos de la sociedad civil. Entonces, bueno, estamos como muy contentas de ser vanguardia en estas cuestiones, como en otras también, pero principalmente en las cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual y la identidad de género. Pero al mismo tiempo, el desafío, por un lado, es la implementación de esta ley. Claro. Eso te quería preguntar, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se llevaría adelante? Si hay organismos de control, algo que va a controlar que eso sea y a partir de cuándo. Bueno, eso es algo también que sabemos que nosotros hemos aprendido que las leyes van, se sancionan y después es otra lucha más, ¿no? Porque eso prácticamente, por un lado, la ley pasa a ser muchas veces como la letra muerta. Que sabemos nosotras y nosotras que tenemos que militar para que eso se implemente. Dentro de la implementación, conociendo que es un paso, pero que ya es un paso que nos va a costar menos porque está sancionada por ambas cámaras de la provincia, lo que estipula esta ley es que tiene que haber un listado donde las personas trans se anoten, donde tengan también formación académica para los cargos que obviamente se ocupen. No nos olvidemos que ahí hay otra problemática de manera paralela, así como lo decía Estela. Si bien es cierto, hemos alcanzado la igualdad jurídica en términos de reconocimiento de la identidad de género, sabemos que falta muchísimo en cuestiones de educación principalmente, y acá, bueno, los datos son claros con nosotras, ¿no? Solo el 3% tiene estudios universitarios, un 84% no ha terminado el estudio primario, secundario. Entonces, digo, esto se va a ir complejizando en la medida de que, bueno, las que puedan anotarse ahí puedan cumplir todos esos requerimientos. Ahora,
¿no? Una consulta te quiero hacer, porque Sí. hablaban del 1% es el cupo. ¿Está bien ese número? Y si está bien, ¿cómo fue una negociación? Me imagino que alguien lo habrá sugerido, que se habrá estudiado el tema para que ese sea el cupo que finalmente terminaron Ahí de eligiendo. aclarar que el proyecto es de la diputada provincial Karina Sí. Nazábal. Sí. Ella es la que tomó la iniciativa. Y agregarte a la pregunta que te hacía Juan, también digo, existe el cupo para personas con discapacidad de un 4% en la Ajá. legislación. Y creo que es un buen ejemplo a tomar cuando se discuta sobre todo la reglamentación, porque hay muchas dificultades para que ese cupo se cumpla. Sí. Y además esto se inscribe, me parece, en algo que se llama las medidas de acción afirmativa, ¿no? Puedo decir, cuando tenés colectivos que tienen enormes dificultades, Claudia describía algunas cuestiones como el acceso a la educación, pero además el promedio de vida es muy bajo si lo pensamos con el conjunto de la población. Entonces tienen que ser medidas que alienten, porque en realidad en la actualidad la inmensa mayoría del colectivo trans, el camino es la prostitución, ¿no? Sí, a mí me parece interesante esto, rescatar la cuestión de la discriminación positiva, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, en relación a las personas con discapacidad, ¿no? Y este 1%, bueno, se discutió, siempre Claro. vamos por más. Bueno, también acá hay una instancia de negociación y de tomar en cuenta que esto, digo, se trata, digo, puede ser leído de distintas maneras, Sí. ¿no? Lo que sí es claro que estas leyes tienen que ver con un reconocimiento a todos estos años de violación a los derechos humanos de las personas trans, donde ha sido el Estado el principal. Obviamente sabemos que quien viola los derechos humanos es el Estado, pero también aparece un sector invisible que es la sociedad civil. ¿No? Esta sociedad civil que aún sabemos que hemos alcanzado la igualdad jurídica, que falta muchísimo en términos de cuestión cultural y que quien avala prácticamente estas leyes es la sociedad civil, ¿no? Esta sociedad civil que aún, por ejemplo, nosotros si podemos citar casos recientes, de Garro, por ejemplo, este candidato Sí, claro. al PRO acá en La Plata, que dice que no le daría jamás trabajo a una persona trans, todo lo contrario, le daría ayuda psicológica. Digo, esto es volver y retroceder cuando la ley de identidad de género ha trascendido la cuestión de la patologización. Claudia, ¿me Sí. puedo sumar a esto que estás diciendo? Y en el terreno de lo cultural. En este caso, por ejemplo, esta ley que vos decís que es la segunda más importante en la militancia que ustedes llevan adelante estos últimos años, ¿qué sucede acá? ¿Las transformaciones sociales han hecho que exista la ley? ¿O por el contrario, o también puede ser, y a la vez, la ley va a generar algunas transformaciones, o ustedes tienen esa esperanza de que genere alguna transformación, por lo menos en la noción de la cuestión académica y laboral para el sector? Digo, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que nosotros hemos ido trabajando en esto, digo, de estas dos formas, ¿no? Por un lado, avanzar sobre el reclamo y la organización, porque no nos olvidemos que también el movimiento trans en Argentina, para el mundo y para otras compañeras, es un movimiento muy organizado. Sí. Que también tiene que ver con esos grados de politización. No es casual este momento histórico, ¿no? Que digo, que también situarlo como estos años que hemos podido avanzar en tema de derechos humanos, ¿no? Del 2003 en adelante, Sí. esta ley se inscribe prácticamente en una cuestión de derechos humanos, pero al mismo tiempo la ley va a cambiar. Sabemos muy bien que no es lo mismo tener la ley que no tenerla, Claro. que muchas veces la gente quizás hasta, ¿no? Existiendo la ley, sabemos cómo la ley no solamente norma y legisla ciertas prácticas, sino también es el umbral donde muchas personas, existiendo la ley, no es que va a cambiar como un chip la cabeza de las personas de la noche a la Sí, mañana, pero ayuda. pero sí influye. Sí. Ahora, también del otro lado están nuestros modos de organización social y política. Nosotras dejamos, es un momento histórico porque dejamos de contar nuestras historias, nuestras vidas precarias desde el lugar de la vulnerabilidad y muchas veces entendidas desde la victimización para pasar a ser sujetas políticas. Claro. Y decir, bueno, nosotras tenemos también modos de organización, podemos articular con las instituciones del Estado y yo creo que lo que menciona la compañera es importante. ¿Por qué? Porque para que una diputada como Karina Nazábal tome la iniciativa, no solamente, también la tiene que militar, ¿no? Claro. En el cuerpo legislativo. Sí, Y claro. tiene que llevar, porque esta ley ha sido votada por unanimidad. Yo creo que estamos viviendo en Argentina en un momento muy importante en estas cuestiones, pero también planteamos grandes desafíos. Dentro de los desafíos, a mí me gustaría dejar bien en claro
que muchas veces los modos de discriminación, cómo actúa el poder de sus instituciones, no está quizás directamente vinculado con los políticos de turno, sino que en las capas medias. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Nosotros en La Plata hemos vivido hace 2 años lo que ha sido la violencia institucional por parte de la policía, en la embestida a las compañeras bajo el discurso de la venta de estupefacientes, Sí. ¿no? De calle 66. Hoy tenemos en La Plata, en La Plata, muy bien la organización OTRANS tiene las estadísticas de quienes conforman este padrón y sabemos que existen alrededor de 250 compañeras en la calle en estado de prostitución. De esas 250 compañeras, el 20% se encuentra privada de su libertad. Y las condiciones donde se encuentran las compañeras, por ejemplo, en la cárcel de Seiza, hay 20 compañeras, en los pabellones 2 y 11. Y de esas 20 compañeras, 6 se encuentran con HIV en etapa terminal, y donde digo que la institución, en este caso, está encarnada en las personas, en los penitenciarios, no las sacan, por ejemplo, sabiendo que en Argentina la salud es pública, que estas personas vayan a tener su tratamiento, ¿no? Claro. Entonces digo, como para diferenciar esto de, bueno, Sí. hay leyes de avanzada, pero la discriminación claro. está inscrita no solo en las instituciones, sino en las personas que Tal cual, le en dan las personas. sentido. Bueno, me parece que sería para muchísimo, apasionante Sí, el claro. tema, ¿no? Porque hay una experiencia muy grande de estos años. Vamos a invitarla, Claudia, en otro momento Claro. para Sí, poder porque es muy trabajar un clara, poco sí. más los temas de las situaciones de cárceles. Y además, esta distancia, a mí me parece que acá se ha combinado un movimiento social que tiene fuerza, que se ha politizado mucho, que se organizó, y decisiones políticas claras de un gobierno que impulsó, dice, hay que ampliar estos derechos. Entre me parece que hay socialmente la profundización de este cambio cultural todavía demanda tiempo, porque todavía hay mucha homofobia, mucha transfobia y aspectos de discriminación sociales presentes que, bueno, que son los que con estas decisiones creo que se achican estas Sí, distancias. además las nuevas generaciones se van formando ya con este avance. Totalmente. Eso es cierto, Exactamente. eso sí. Tal cual. Bueno, Bien. gracias a las dos. Bueno.